Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 3 de mayo del año 2024. Estamos con Alejandro Abal, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo a distancia y Carolina Porley, hoy nuevamente como invitada. El Museo Nacional de Artes Visuales tiene en exhibición, hasta fines de este mes, el cuadro Gaucho en el Campo, de Juan Manuel Blanes. Una pintura de uno de los principales artistas de nuestro país que casi nadie conocía hasta comienzos del año pasado. Esta obra, que fue realizada alrededor de 1875, muestra en primer plano a un gaucho montado a su caballo y señalando hacia un lado, en medio de una pradera, mientras del otro lado, lejos, otros dos gauchos cabalgan cerca del horizonte. La historia de este trabajo es un tema aparte. Durante 120 años fue cambiando de dueño entre los herederos de una familia noble inglesa. Finalmente llegó a una casa de subastas del sur de Inglaterra que la remató en febrero del año pasado por $1.380.000. El comprador fue un coleccionista uruguayo que la trajo a nuestro país y este año la prestó para su exhibición. Primero en enero, en el Museo de Arte Contemporáneo Echugarri, en Punta del Este, y desde el mes pasado, abril, en el Museo Nacional de Artes Visuales, acá, en Montevideo. A raíz de este cuadro, les pregunto, estimados tertulianos, ¿qué lugar ocupa hoy el gaucho en nuestro imaginario nacional? El primero que va es el ingeniero Grompone. Bueno, el gaucho es una construcción rioplatense asociada a la independencia. En Uruguay el mito se construyó al mismo tiempo que el mito de Artigas. Y la imagen del gaucho es tan real como la de Artigas, es una construcción, ¿no? El país Uruguay es el resultado de los inmigrantes europeos, eso es la diferencia que tiene, ¿no? Los criollos no habrían llegado casi nada sin la presencia de los vascos, los gallegos, los italianos del sur y tantos otros, ¿no? Es decir, creo que esos son los verdaderamente creadores de lo que hoy llamamos Uruguay. Es decir, lo que el mundo de los gauchos es la tierra purpúrea, ¿no? Bueno, ellos formaron nuestra economía, todos estos emigrantes europeos y hasta nuestra manera de hablar, ¿no? Quiero decir que eso es lo que a mí mi respuesta, ¿no? Sobre la interrogante. ¡Qué barbarie! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Qué barbarie! ¿Cuál barbarie? Lo que acaba de decir Juan es realmente una barbarie, hablando de la tierra purpúrea. ¿O no civilización? Escúchame. ¿Civilización o barbarie? A ver, qué bueno esto, que venga este tema después del otro. Vamos a dejar por un ratito la pintura de Blanes de lado, que es maravillosa, y yo realmente felicito, no sé cuál es el nombre del coleccionista que tuvo esta osadía de ir y por un cuadro que se vendía en 120.000 libras, puso 1 millón de libras y se la llevó. Pero dejando de lado por un ratito eso, simplemente para contestar a la barbarie de Juan. Con el tema anterior, el gaucho, argentino o uruguayo, es exactamente el mismo. Cuando vienen los jinetes a las jineteadas en el Prado aquí y empiezan a hablar, y hablan con ese tono así como hablan los gauchos nuestros, son iguales a los gauchos nuestros, son exactamente el mismo gaucho. Y ellos hicieron este país, igual que los montevideanos y los bonaerenses. Son parte de esta tradición y de esta cultura y de lo que hace el Uruguay, un país distinto de los demás países, lo que lo diferencia. Los montevideanos y los bonaerenses no nos diferenciamos mucho de los ciudadanos de las capitales de los países de América Latina. Lo que nos diferencia totalmente justamente es nuestro campo y esa gente. Y estamos llenos de uruguayos que si van al campo se horrorizan al ver la primera gota de sangre, o cuando se escapa un ternero, o se escapa un cordero. Nosotros tenemos toda una cultura que impregna la sociedad uruguaya. Y solo la gente que ha vivido solo en Montevideo y nunca se ha dado el trabajo de ir a vivir cómo vive la gente de afuera, puede decir que no contribuyeron a la cultura nacional. Yo creo que sí que contribuyen muchísimo. El Uruguay es un país distinto fundamentalmente por el campo que tiene.
no por Montevideo. Así que estoy en absoluto desacuerdo con lo que acaba de decir Juan, y podemos volver a hablar de Blanes ahora. No, de Blanes no, del gaucho. A ver, Carolina. Un poco peleando a Juan, los inmigrantes, los gringos, fueron de los primeros admiradores de los gauchos. Si vamos, por ejemplo, a Argentina, el primer museo gauchesco, ¿sí?, lo fundó Carlos Dawes, que era un inglés, muy amigo de Roberto Butón. Nosotros conocemos a Roberto Butón porque tenemos la colección de objetos criollos, ¿sí?, en el Museo Histórico Nacional. Y ese rescate del gaucho que se da, que empieza en el siglo XIX, ¿no? Así cuando empieza la extinción del gaucho, empieza el rescate del gaucho, ¿no? Paralelamente, ¿no? Es parte de la modernización. Cambiar, ¿no? Arrasar, pero también fundar la tradición, ¿no? Son como dos procesos que van juntos. El cuadro de Blanes está fechado más o menos 1875. Bueno, ahí nomás empieza el gobierno de la Torre. Código rural. Con todas las medidas, código rural, la policía de la campaña, el alambramiento de los campos y la más importante de todas, la reforma educativa, ¿no? Que también es una forma de exterminio del gaucho por los hábitos y las costumbres y la disciplina que implica. Pero digamos que yo pensaba, ¿no? Esta cuestión pensando que la pintura vino de Inglaterra, ¿no? El primero que representó gauchos acá en Montevideo, no era Uruguay todavía, fue un inglés, Emerick Essex Vidal, que vino en 1816, cuando los portugueses invadieron Montevideo, vino una flota inglesa a apoyarlos, y ahí vino el secretario del almirante inglés, era Vidal, que hizo los primeros gauchitos, ¿no? Preciosos, unas acuarelas que tiene el Cabildo, los originales, gracias a la colección de Octavio Asunción. Y después viene, hay otros alemanes, Rugendas es un pintor alemán que representó al gaucho, Dastrel, francés, no sé, de todos los países de Europa que te puedas imaginar, que vinieron en la primera mitad del siglo XIX, representaron al gaucho con gran admiración. ¿Al gaucho oriental? Sí. Y en la Argentina también, pero también el oriental. En el caso de Dastrel hay una pintura preciosa en el Cabildo, un óleo de Dastrel ya cuando estaba viejito, ¿no? 1870, en su estudio, en su taller en Francia, con el mate, ¿sí? Con una representación del estanciero, de la mujer de la campaña. Y él tomó la afición al mate, ¿no? O sea, esa idea, Rugenda se llevó un poncho a Alemania, por ejemplo, ¿no? O sea, eran europeos románticos que se fascinaron con el gaucho. Y luego tenemos nosotros el propio rescate, digamos, el rescate por parte de la pintura uruguaya con Blanes, pero no solo con Blanes, en el fin del siglo XIX, y después en la época del centenario es impresionante, el monumento al gaucho, el año 26, ¿no? Que lo financia Elías Regules, ¿no? Que también fue uno de los principales rescatadores, digamos, cultivadores de esa tradición gauchesca, ¿no? Junto con Alejandro Gallinal, ¿no? Fueron los dos que financiaron el monumento del 26. Entonces, en realidad, van de la mano, ¿no? La modernización con el rescate de la tradición y de la diferenciación, de esa necesidad de diferenciarnos, como decía Gonzalo, y de marcar como lo propio, ¿no? En esta cuestión tan aluvional que tuvo Uruguay. En la modernización, había que como que afirmar ciertas raíces y se hizo el rescate del gaucho, que en otras partes fue el rescate del indio, en Uruguay no tanto. Igual Blanes tuvo una búsqueda también de rescate del indio. Pensemos en las esculturas que hicieron sus hijos de Abayubá y de Zapicán, o él mismo, ¿no? El ángel de los charrúas. Hay un rescate del indio, pero sobre todo el gaucho, ¿no? En otros lados. Pero a ver, ¿cómo es eso? Pero como lo nativo, lo vernáculo, lo propio. ¿Pero cuán propio? Lo incontaminado. ¿Cuán propio? Bueno, es un criollo, claro. Teniendo en cuenta lo que se conversaba recién, las intervenciones anteriores. Por ejemplo, dice Gustavo desde la audiencia, en esta estoy con Gonzalo. Somos los mismos que los argentinos. Viene de hace un rato, ¿no? Somos los gauchos somos los mismos. Este es eco de la primera discusión. Y luego agrega, ahora sí, lo del gaucho es más amplio, porque incluye a los gaullos de Río Grande, que son los mismos que nuestros gauchos del norte, los gaullos.
Pero ¿por qué no podemos pensar que eso es propio por una cuestión de limitación, ¿no? O sea, el entorno es el mismo, ¿no? El modelo productivo, la cultura es toda una zona, la Pampa, ¿no? O sea, más allá de las fronteras. Claro, es propio, nacional. pero no Es propio. exclusivo. No, pero pues, ¿qué importa? Ajá. Bueno, mira, Vicente dice desde la audiencia: me parece que lo que tenemos ahora son paisanos. Lo que tenemos ahora son paisanos. Los últimos gauchos, literalmente, datan de 1904, con la total implantación del alambrado, el ferrocarril, las carreteras, el telégrafo y la propiedad privada empresarial en el agro uruguayo. Uh-huh. Esto viene a propósito de cómo se habla hoy, y cómo se comenta, por ejemplo, determinadas fiestas que son tradicionales en nuestro país, ¿no? Se suele decir que un gaucho está jineteando, ¿no? Ahí tienen un gaucho jineteando. Vicente dice, no, en todo caso un paisano. El gaucho pasó, el gaucho ya fue. El paisano se parecerá, tendrá algunas características del gaucho. Sí, en la indumentaria, en etcétera, ¿no? Sí, pero no, ¿puedo decir algo? Sí, a ver. ¿Puedo decir algo? No, creo que se queda corto el amigo. No, yo creo que hay mucho más común. Entre el paisano actual y el gaucho. Evidentemente, son dos personas de dos tiempos distintos. Pero yo creo que el paisano nuestro mantiene unas ciertas características que nos harían muy bien a todos los uruguayos. Características de lealtad, de honestidad, de no servilismo, ni con el patrón, ni con bienes materiales, ni una independencia tremenda, de ganarse la vida trabajando. Trabajando. De no estar currando. Trabajando, pregunta Juan. Un gaucho anarquista, que los hubo en la década del 20. No, pero es que sí son, así son. Digo, la gente, si tienen un desencuentro con el patrón, y dice, bueno, pues agarren sillo a su cabeza y se va. Chao. No hay mucha cosa del paisano nuestro que viene de ese espíritu libertario e independiente del gaucho de antes. Y nos haría mucho bien a todo el Uruguay y a todos los montevideanos volver a esa cosa de que la vida se la gana uno trabajando y no currando. Sería muy bueno. Así que no puedo es creer que diga que la metrópoli el gaucho con el trabajar. y los paisanos son ignorantes. No, señor. Los paisanos tienen valores, y que son valores que empiezan y que tienen que ver con esa idiosincrasia de los gauchos, que nos haría mucho bien a todo el Uruguay. Y a los argentinos ni hablar también. ¿Dejan hablar a Alejandro también? Sí, perdón, Alejandro. No pude contenerme. El gaucho, en realidad, como decían los compañeros y algún oyente, en realidad dejó de ser el gaucho que nos imaginamos, el del cuadro de Blanes, para decir algo que puede ser simbólico al respecto. Dejó de existir, a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. De todas maneras, yo pasé mucho tiempo en campaña, con un buen amigo, el ingeniero, después ingeniero José Miguel Otegui, un gran amigo, y con él pasé muchos veranos, o algunos cuantos veranos, en el norte, en plena campaña, aislado, y ahí había mucha gente que eran una mezcla de lo que uno se imagina que es un gaucho con alguien un poquito más moderno, ¿verdad? Sí, con un poco más de contacto con la civilización, pero, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres concretos, pero era así. De todas maneras, todavía venía al medio del campo, un campo que no se llegaba por carretera porque no la había que llegar en avión, o a caballo, pero después de mucho andar. Y me acuerdo que de vez en cuando caía lo que llamábamos un caminante, o quizás en otra expresión, un andante. Eran gente que era lo más parecido que había a la imagen que tenemos de un gaucho, porque eran gente desapegada de vínculos familiares, no tenían padre conocido, capaz que alguno tenía remotamente alguna familia, no tenían un trabajo formal
y permanente, ni mucho menos, no tenían una cultura fuerte, se preciaban de algunas cosas mínimas, como la vestimenta del caballo. Las habilidades, la destreza física, ¿no? Con el caballo, sobre todo con el trabajo con el caballo, pero no había manera de que se quedaran. Era gente que estaba una semana, 2 semanas, quizás un poquito más, pero eran andantes, iban de campo en campo. Y ahora no hay, en fin, por lo menos yo no conozco a nadie que haya visto ese tipo de personajes en campaña en este momento. Digo, me estoy hablando de ya entrado el siglo XXI. Y eso desapareció. Eso poco que quedaba desapareció, pero era lo más parecido que había a la imagen que tenemos del gaucho, del cuadro, para decirlo de vuelta como un ejemplo, del cuadro de Blanes. ¿Qué personaje era el gaucho? Era el hombre independiente, que no estaba atado por nada, que se sentía hábil en lo que él sabía hacer, que no tenía ninguna cultura perfeccionada, ni mucho menos, pero tenía ciertos hábitos de comunicación con los iguales. Era el hombre que daba una mano a sus iguales. Pues de ahí la gauchada, la expresión dame una gauchada, porque la gauchada es el darle una mano a alguien que uno supone que es más o menos igual a uno. Y era lo que realmente se vivía en aquella época, la época de las pulperías. Y eso desapareció, claro que desapareció hoy día. Y si le queremos llamar paisanos, capaz que está mejor que llamarlos gauchos, porque cuando uno habla de la fiesta gaucha, de lo que habla es de la reminiscencia, la recreación de lo que fue hace 100 años, no lo de ahora. Tenemos unos cuantos aportes de los oyentes. A ver, acá está. Lean el poema El Orejano de Serafín J. García. Allí tendrán la mejor y más exquisita definición del estereotipo de nuestros gauchos. Esa es una sugerencia de Gonzalo, tocayo del Gonzalo Pérez. Claro, la literatura, citan a la literatura. Yo voy a citar a la literatura también. La Tierra Purpúrea creo que describe perfectamente lo que era el país de los gauchos. Y la Nueva Troya también describe perfectamente lo que era el país de los gauchos. La Nueva Troya. ¿Cómo desaparecieron los gauchos? Los gauchos desaparecieron con el alambrado. Es decir, el alambrado de los campos. Es decir, Domingo Ordoñana decía claramente, estos salvajes bandoleros que quieren destruir todas las cosas son los que nos impiden construir una ganadería. Y el alambrado construyó la ganadería, mestizó el ganado, hizo todas las cosas de las cuales hoy estamos orgullosos. Entonces, el gaucho es una construcción, y es una construcción también poética. Es decir, está el tema de los tres gauchos orientales, a lo cual siguió el Martín Fierro en Argentina. Lucich, en fin, fueron construyendo Darwin, eso. Es decir, es un Darwin personaje. Describió al gaucho. No, pero no, describió al gaucho. Estos ingleses que admiraban a los gauchos y los pintaban y cosas por el estilo, lo admiraban como cosa exótica. Bueno, la Tierra Purpúrea también es. Claro, en la Tierra Purpúrea hay ingleses. En la Tierra Purpúrea, en el campo uruguayo se encuentra una colonia de ingleses o de escoceses, ¿no? Que toman todo el día como locos. En ese mismo libro, La Tierra Purpúrea de Hudson. Bueno, pero de todas maneras es cierto que la Tierra Purpúrea refleja o te trata de reflejar lo que era la imagen del gaucho, que no era una creación teórica, era la realidad. El gaucho sí existía, como lo que nos imaginamos que es el gaucho del cuadro de Blanes, para volver de vuelta a algo concreto. El gaucho sí existía. Dejó de existir, sí, lo que hay ahora, bueno, no son gauchos, son simplemente, o quizás no simplemente, porque puede ser mucho mejor que antes, pero son una figura que podríamos llamar, como proponía creo que el oyente, campesinos. No, paisanos. Paisanos, perdón. Lo último, Carolina. Sí, yo me quedo pensando con respecto a la vigencia, ¿no? de esta tradición y de este culto o evocación del gaucho, a qué sirve hoy en día, ¿no? A qué necesidad responde. Si en algún momento fue para afirmar cierta identidad vernácula frente a la modernización, también frente a cierto recelo del cosmopolitismo, ¿no? Creo que hoy en día continúa funcionando en esta oposición campo-ciudad que sigue existiendo, ¿no? O sea, como la representación del campo y una ciudad que no entiende eso, ¿no? Que lo ve como hasta ridículo.
Me parece que esa oposición sigue funcionando a todos los niveles, y para picarlo un poco pensemos nomás en el tema del plebiscito por la forma de ingreso a la función pública en las intendencias. Una de las cosas que se evoca es la autonomía, la diferencia. No entiende cómo funciona esa unitarios y federales, como siempre. Bueno. Y bueno, hay ahí como algo que se sigue reforzando, ¿no? Mira, Emiliano. Sí, señor. Si no me equivoco, en ese mismo poema que decía el oyente, en algún momento dice: para que el gaucho no muera, para que no me digan que ha sido crucificado con un alambre de púa como corona de espinas. Creo que ese es el poema al que él se reunió. No me lo acuerdo entero, pero me acuerdo partes. Es un lindísimo poema. A desalambrar. Bueno, no mezcles, que eso no tiene nada que ver. Perdónalo, señor, porque no sabe lo que dice. Ya venimos con el final de esta tertulia a puro telegrama. Cortitos los telegramas.